Bienvenidos a Angularidades, donde estaremos conversando sobre temas alrededor del framework de desarrollo Angular para crear aplicaciones web. A ver, vamos a arrancar este episodio dando un poco de contexto. No es un secreto para nadie que el CSS puede manejar cada vez más la lógica, el estado y las interacciones complejas que antes estaban reservadas solamente para JavaScript. El principio ese básico que posiblemente recuerden de que lo que se puede hacer con CSS, no hacerlo con JavaScript, sigue siendo relevante. Pero lo que sucede es que Angular es un framework de JavaScript donde cada mutación visual innecesaria que le deleguemos a través de bindings o de directivas es un ciclo de sincronización evitable. Yo diría que en muchos de los casos donde ya exista un pequeñito margen a optimizar en los Core Web Vitals o tal vez otras métricas de performance que querramos medir, la cúspide de ese rendimiento web se alcanza transfiriendo carga de renderizado hacia esa estructura en memoria que crece casi que al unísono del Document Object Model en el navegador. Se trata, bueno, como ya saben, del CSSOM o ese árbol de memoria que se crea, que tiene toda la estructura en nodos, que se forma a partir del resultado del cómputo de selectores de propiedades CSS que declaramos tanto nosotros como el navegador por defecto y también esas bibliotecas de componentes de terceros que usen nuestra aplicación. Yo menciono esto porque antes de producir ese render tree, que es el árbol de representación que contienen los elementos que van a atravesar por las fases finales de renderizado, antes de convertirse en esos píxeles que podemos ver en pantalla y crean y vuelven a recrear elementos de las aplicaciones web con las que interactúan nuestros usuarios finales. El navegador sabe muy bien cómo optimizar esas instrucciones y, contrario a lo que sucede cuando tiene que procesar ajustes visuales ineficientes con JavaScript, la idea aquí es, y por donde posiblemente vaya la conversación esta que vamos a tener hoy con ustedes, reservar las potencialidades del framework de Angular, específicamente para orquestar los patrones de diseño de interfaz, es decir, de la parte de la UI, la lógica que ya no esté resuelta por la plataforma web sobre la cual construimos la mayor parte de nuestras aplicaciones. Así que muchas gracias por estar acá de vuelta en el podcast. Raúl, Rafael, me da muchísima alegría que hayan aceptado esta invitación para hablar un poco más sobre Angular y CSS. A ti, gracias de nuevo por invitarme. O sea, eso es lo primero. Yo encantado de venir aquí a dar mi opinión, mi chapa. Igualmente, Ale, un placer. Me puedes invitar 100 veces al podcast y 100 veces voy a estar aquí apoyando. 100 veces que voy a aprender de ustedes dos y bueno, es siempre un honor tenerlos del lado de acá. Y para quienes aún no los conozcan, ambos invitados que tenemos aquí hoy tienen años de experiencia en el desarrollo de software. Son reconocidos en la comunidad como Developer Experts en la categoría de Angular. Y bueno, Raúl, eres de Barcelona, Rafael de Caguas en Puerto Rico. Ustedes dos han participado en varios episodios de Angularidades. Raúl, yo recuerdo hace un par de años, en aquel episodio número 31, tengo por acá anotado, que fue cuando conversamos sobre las pruebas unitarias, lo importante que eran las pruebas unitarias, o no, bueno, lo importante que es el end-to-end testing en Angular. Y todavía yo creo que sigue siendo bastante relevante la conversación que tuvimos, aunque haya cambiado un poco todo la plataforma y el ecosistema por detrás. Me estaba acordando de lo que hablamos y me acuerdo que te dije, yo creo que van a salir cosas de inteligencia artificial con end-to-end y estuve buscando hace poco y hay bastantes cosas ya, ¿eh? Ujú. He encontrado un par de cosas que son bastante interesantes y que a través de inteligencia artificial tú escribes el lenguaje natural y él te prueba la aplicación con lenguaje natural. Me pareció bastante interesante. No sé hasta qué punto el coste merecerá la pena, pero sí, siempre son interesantes las conversaciones contigo. O sea Siempre se que pueden continuar optimizando sí, los sí, sí. recursos que uno tiene ahí disponibles, definitivamente. Y Rafa, en el episodio número 10, uno de los primeros que tuve la oportunidad de grabar con un grupo de personas, la mayor parte de ellos eran organizadores del Angular Community Meetup, ahí estuvimos hablando, si más no recuerdo, sobre formularios, antes de toda la época esta de Signals.
Y después en el episodio número 33 sobre tu charla en el NGConf 2024 acerca de los host elements y mucho más reciente en el panel que celebramos con 9 GDs en el episodio número 74 para aquellos que quieran echarle un vistazo, que eso fue publicado hace un par de meses con las predicciones de Angular para el año 2026 que publicamos el día 1 de enero. Sí, así mismo es, Ale. Hablamos sobre los formularios hace mucho tiempo, que es un tema que siempre es relevante porque la web siempre ha dicho que se construyen los formularios y así es como se construye la mayoría de las aplicaciones complejas. Como estábamos hablando hace unos minutos de ese tema con Raúl también, haciendo mención de lo que están trabajando. Y las predicciones que grabamos a finales del año pasado también estuvo bastante interesante. Ese episodio me costó editarlo porque eran tantas personas hablando ahí a la vez con diferentes niveles de background noise, etcétera, pero yo creo que el resultado final todavía va a dar relevancia por los próximos meses, a no ser de que salga una versión que destruya todo lo que hablamos ahí, pero yo creo que por donde estábamos apuntando posiblemente salgan algunas de las cosas principales que tocamos como tópico fundamental. Y bueno, nada, de regreso acá a CSS. Para iniciar y poner bien las cartas sobre la mesa, históricamente Angular tuvo que construir abstracciones bien robustas, bien como que Angular specific, para poder emular, por ejemplo, con lo de View Encapsulation, también el Angular CDK para posicionamiento de todos los overlays, también un motor de animaciones bastante denso para poder cubrir las deficiencias que tenía la plataforma web hace aproximadamente una década. Pero hoy, en pleno año 2026, con la consolidación de las View Transitions, las Container Queries, los Anchor Positioning, como quiera que se traduzca todo eso al idioma español, también el @scope, incluso hasta la lógica condicional inyectada directamente en CSS. La plataforma web como que empieza a reclamar todo ese territorio visual que todavía no tenía cubierto y dejemos de delegar hacia polyfills, hacia un sinfín de líneas de JavaScript bastante complejas, generalmente lo que el navegador puede hacer mucho más eficientemente por nosotros a cambio de instrucciones muy sencillas que podemos declarar en nuestras hojas de estilo. Ahora, como ingenieros, como arquitectos de software que diseñamos aplicaciones a escala, ¿qué es lo que está pasando? Estamos presenciando un momento de inflexión en el que Angular debe continuar aligerándose en su capa de interfaz de usuario para simplemente actuar como un orquestador de webs API nativas, o ven como yo en ocasiones un riesgo real de fragmentación, de pérdida de control en el mantenimiento de aplicaciones legacy si empezamos a desmantelar de una manera no tan organizada o no escrita en ningún lugar código antiguo en favor del CSS moderno? ¿Qué creen de eso? A ver, mi opinión es, al final también depende mucho del proyecto en el que estés trabajando y tal, eh, pero si tienes que dar soporte de J11 a día de hoy, estás muerto. Entonces, ya partiendo de esa base, es que si tienes que dar soporte a un navegador así tan antiguo, prácticamente no puedes usar ni hacer nada de JavaScript moderno, de CSS moderno. Luego puedes decir, tienes el nuevo Internet Explorer, ¿no? Que dice la gente que es Safari, ¿no? Porque no tiene el soporte así tan bueno como lo tendrían Chromium y Firefox. Pero yo creo que el soporte que tiene Safari dentro de lo que cabe es bastante bueno a día de hoy. Entonces, mi opinión es, si puedes utilizar CSS, usar CSS. Todo lo que puedas hacer con JavaScript siempre es un problema. Porque muchas veces todas las cosas que necesitas hacer con CSS, necesitas Animation Frame y todo ese tipo de funciones JavaScript que se ejecutan tantas veces que el coste para la CPU es altísimo. Y no me asombra que hayas empezado con Internet Explorer. Realmente a toda nuestra generación de front-end developers nos dejó traumatizado, yo creo que para el resto de la vida. Menos mal que ya se detuvieron con la 11 y jugaron los guantes con eso. Yo lo estuve soportando, creo que hasta 2020-2021. O sea, hasta hace relativamente poco estuve dando soporte a Internet Explorer 11, hasta 2020 o así, más o menos. Imagínate el trauma que me ha causado.
Eh, pero claro, fue quitar eso y empezar a quitar polyfills, funciones JavaScript gigantescas para detectar snapping, que ahora lo haces con Positive Sticky, bueno, millones de Incluso cosas. por el año 2020 creo que me tocó remover un banner que decía que ese sitio era compatible con 1024 por 768 píxeles solamente en Internet Explorer. Incluso hasta eso. Claro, sí, Todavía a lo sí. mejor aparecen cosas en 800 por 600, 640 por 480. Sí, no, no, horrible, horrible, horrible. No, yo comparto los traumas de haber trabajado con todas esas pesadillas de compatibilidad. Pero soy más optimista ahora porque según veo, primero que todo, sea para bien o para mal, hay una convergencia enorme en Chromium. Casi todos los navegadores ahora son Chromium. Y pues la otra superficie mayor que queda, pues sería Safari, que pues no está tan mal tampoco. Para mí la fricción mayor de Safari como navegador es el ciclo de lanzamiento. Y ya Chrome, por ejemplo, es un poquito más acelerado, puede tener múltiples releases en un año. Y Safari, pues, a pesar de que sí se puede instalar, por lo menos en macOS independientemente, en iOS no tienes esa opción. Y estás atado al ciclo de vida de los sistemas operativos, que son unas pocas veces al año. De todas maneras, yo en proyectos relacionados en los que he participado, yo siempre he sido más futurista y he sido bien defensor de soltar esas cargas. Yo siempre he tratado de darle empuje para no tener que darle mantenimiento al 5% de los usuarios y tener el 80% de la complejidad ahí. A mí siempre me ha gustado decir, realmente vamos a mirar los números. ¿Cuántos usuarios tenemos de Internet Explorer, de Safari? Tanto. Vamos a sacarlos de raíz, vamos a modernizar. Usamos el NoScript y le decimos, no soportamos este navegador. Sí. La otra es hacer graceful degradation, ¿no? Que es Firefox Chromium, te voy a hacer un position sticky y se va a quedar el header ahí pegadito y tal, pero cuando estés en Safari, si el position sticky no está soportado, que sí, en este caso, pero bueno, si fuese otra cosa no, pues ahí no te lo voy a hacer. Y Claro. eso es graceful degradation, que sepas que la experiencia en otros navegadores es mejor, pero el sitio es usable. Claro. Yo soy más partidario de hacer eso normalmente, pero bueno, con Explorer 11 ya no. Con Explorer 11 ya, oye, actualízate el ordenador, yo qué sé. ¿Y cómo es que saben qué usuarios están accediendo desde qué navegadores? ¿Qué servicios normalmente utilizan los Page Insights de Google a través del CRUX o alguna otra técnica? Lo de saber hacia dónde apuntar desde el punto de vista arquitectónico. Yo esto ahora mismo no lo estoy haciendo, pero cuando lo he hecho lo hice con Google Analytics, Google Insights o como se llame ahora, porque ha ido cambiando el nombre. Pero esto hace mucho tiempo que yo no lo hago. Sí, yo igual. En mi caso, yo llevo mucho tiempo ya en ambientes más enterprise que controlado y no tenemos esa preocupación. Es un tema de rol, ¿eh? O sea, en donde yo hasta hace poco estaba trabajando, en el proyecto donde estaba trabajando hasta hacía poco, ahí eso lo hacían los product managers. Y los product managers eran los que decidían, según las stats, el soporte de navegadores. Claro, y entonces a partir de ahí se acoplan desde el punto de vista técnico para poder controlar tanto la deuda técnica como la dirección en Exactamente. específico que va a tomar todo ese Claro, monstruo de compatibilidades. claro, el product manager te dice, pues nosotros queremos dar soporte a Explorer 11. Tú le dices, vale, esto tiene este coste técnico en horas, que se traduce al final en dinero, y ahí decides tú si lo quieres añadir el soporte a Explorer 11 o no. Y hoy en día con lo de baseline se hace muchísimo más fácil porque, bueno, tanto Angular como muchas de las aplicaciones que estén enfocadas para el entorno este empresarial, uno quiere estar soportando características que estén ampliamente disponibles. Los famosos widely available que aparecen en vez de Mm, tanto en el kenIuse.com como, sí, bueno, en el web baseline, en el sitio web. Incluso hay integraciones para Visual Studio Code y otros IDE que te dicen exactamente cuando le pasas el cursor por encima de la propiedad CSS, te dice si esa propiedad o ese valor sí, de la propiedad
es realmente compatible con los navegadores que fueron lanzados recientemente o navegadores que ya están bien sólidos en el mercado de web browsers. Sí, WebStorm tiene una utilidad muy chula que te hace eso, justamente. Me alegra que tengamos usuarios de WebStorm del otro lado, porque yo en lo Sí, particular pero cada vez menos, ¿eh? lo Con que el hago es tema de pasar entre Leia, Gravity. ahí estoy. Que tengo los dos código editores ahora. Tengo Antigravity y WebStorm y voy pasando de uno al otro. Pero sí, es un poco... es que el soporte que hay de Cloud en WebStorm no es muy bueno, no me gusta. En cambio, lo miras en Antigravity y está muy bien montado el soporte de Cloud. Bueno, a ver si lo mejoran en WebStorm, que o sea, es mi editor desde hace más de 15 años. Yo lo usé bastante tiempo, pero ya lo cambié hace un poco más de un año. Estoy usando Cursor. Yo recuerdo con tremendo cariño aquello de saltar de Sublime Text hacia, bueno, primeramente de Macromedia Dreamweaver Ah, para Adobe Dreamweaver y después para Sublime Text, después lo del Atom.io, recuerdan de GitHub, hace muchos años, hace como 15 yo años es que posiblemente. antes o sea, de Dreamweaver yo pasé a Eclipse, ActionScript con ActionScript. programador. Vale. Entonces, claro, ahí tenías ya el IntelliSense, todo, que me ponía ahí a hacer HTML con Sublime y me decía, esto no me autocompleta nada, esto ¿sabes? Es horrible. Y, y por eso de ahí pasé a JetBrains, a WebStorm, porque fue el Ujú. primer editor que te autocompletaba JavaScript y HTML y tal, y CSS también. Vale. Y una pregunta de CSS para ambos, ¿no? Uno de los debates que más vemos en los equipos que involucran a un buen número de personas es dónde trazar la línea entre los estilos globales y los estilos de componentes, especialmente en un mundo donde la tendencia es copiar y pegar estilos de herramientas de diseño como Figma, en lugar de construir hojas de estilo reutilizables y tener una arquitectura CSS bien establecida. Nosotros los ingenieros de software frecuentemente estamos en la disyuntiva de decidir qué estilos pertenecen a ficheros globales, cuáles a ficheros de componentes. Si usamos Tailwind, esto se extiende aún más y se complica ese debate. Pero ¿cómo es que ustedes gestionan ese balance, ese trade-off de inyectar tokens, de establecer reglas de layout, por ejemplo, con CSS, grids complejos dentro de componentes que fueron diseñados para estar aislados, garantizando a su vez que no se acoplen de manera rígida al contexto de todos esos componentes ancestrales, los padres, los abuelos, bisabuelos, etcétera, en esa raíz de componentes? ¿Cómo es que normalmente se aproximan ustedes a este tipo de disyuntiva entre estilos globales versus estilos de componentes? Es un tema un poquito controversial, muy debatible, muchas maneras de llevar a cabo el mismo resultado. Y yo creo que varía mucho, depende también del soporte de los frameworks que estés utilizando. A mí me gustaba cómo funcionaba Bootstrap 3 y 4, específicamente el approach de que la mayoría de los componentes tienen una serie de clases y una serie de clases adjuntas que se pueden usar para modificar el comportamiento. Y Ujú. ya para ese entonces existía el concepto de los utility classes, pero los utility classes tenían un rol particular. Ese era mi approach preferido. Usar clases para la mayoría de los elementos. Usualmente esa línea se dibuja como componente, ¿verdad? Botón, tarjeta, crucel, etcétera. Y ese es Exacto. tu base para las clases. Y esas utilidades eran para cosas como de layout, por ejemplo, decir grid, 3 columnas, 4 columnas, flex hacia acá, hacia el otro lado, lo que sea. La cuestión del encapsulamiento, el scoping, la jerarquía, para mí siempre fue un poco ambiguo. Y cuando digo ambiguo, quiero decir que no, yo no le veía muy fuerte propósito. Para mí, yo hubiese preferido que todos los estilos son globales y el encapsulamiento se hace o con las clases o con los selectores o con la jerarquía de las páginas
Y ya la manera en cómo la subdivide sería más bien una representación modular. Si esto le pertenece a un Ujú. feature, pues puedes tener un archivo CSS separado que pertenezca a esa carpeta, pero igual se inyecta de forma global. Ya el asunto de la encapsulación y de esa línea de dónde, para qué lado, si para arriba, para abajo, para dónde aplica los estilos, pues yo creo que son problemas que surgen de otros paradigmas donde hay menos control de cómo se aplican los estilos, cosas como Exacto. los CSS resets que se popularizaron y afectaban todos los elementos globalmente. Y ahí, pues como que se empezó quizás a contaminar un poco la percepción y tienes casos donde, por ejemplo, dicen, le voy a aplicar un estilo a los H2 y los H2 se propagan y te afectó toda la página y de ahí empiezan a surgir estas reglas que nunca, a lo mejor nunca debieron ser y la encapsulación es simplemente como una capa protectora contra otras malas prácticas, por decirlo así. No estoy diciendo que no hay lugar para el scoping, pero mi perspectiva es que elementos bien divididos y bien nombrados, pues esas colisiones son raras. Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que te digo. Todo esto son, desde mi punto de vista, malas prácticas. Son malas prácticas porque se han cogido formas de trabajar en otros entornos, sistemas de programación funcional, etcétera, y se han aplicado al CSS. Y se está pervirtiendo la esencia de CSS en sí misma. ¿Vale? Entonces, para mí, y estoy de acuerdo contigo, Rafael, yo creo que los CSS tienen que ser globales. ¿Por qué? Partiendo de una base tan sencilla como ¿por qué? Pues porque todos los estilos van a estar juntos. Entonces, ¿qué necesidad hay de intentar forzar el sistema para que no lo estén? Si miramos realmente con perspectiva qué nos está dando la spec de la W3 de CSS, lo único que encapsulan es el Shadow DOM. Ujú. Y hay una razón de ser y un sentido en todo ello, y es porque los web components, cuando están en su Shadow DOM, realmente quieres que eso no se escape fuera. Pero en todo lo demás, CSS te está dando las herramientas, y más ahora con muchas de las prácticas nuevas y tal que han salido, para poder hacer esas cosas. Luego la gente dirá, no, pero es que JavaScript ha evolucionado, y como JavaScript ha evolucionado, lo que se puede hacer en la web es más potente, y por eso se hacía CSS en JS y tal. Y yo te diré, estoy de acuerdo con CSS en JS y encapsulando estilos. Era muy mantenible el componente, pero no era mantenible el CSS. Entonces, lo que ganabas por un lado lo perdías por otro. ¿Qué pasa? Que a ti te era muy conveniente que el CSS estuviese en el componente, para ti fuese eso fácil de mantener. Pero si tú cogías a un dev realmente bueno de CSS, te iba a decir, no, pero aquí estás duplicando CSS, me estás metiendo 700 display flags. Y Lighthouse te iba a decir exactamente lo mismo. Lighthouse te va a decir exactamente lo mismo. Entonces, realmente es incorrecto. Y todo esto, bueno, son, lo que te digo, son corrientes de desarrollo que han salido y que en su momento tuvieron mucho hype, pero yo creo que con el paso del tiempo se están cayendo como un castillo de naipes. Y luego tienes Tailwind, que, bueno, la gente le gustará o no le gustará. Yo no soy un gran admirador de Tailwind. Conozco gente que es súper fan de Tailwind, pero bueno, creo que es una evolución y un poco mejor que lo que era CSS en JS, que sí que nunca me gustó. Y de hecho, nunca he utilizado estilos encapsulados en Angular. Nunca. Me ha parecido siempre mal. Así que, bueno, ya te digo, desde mi punto de vista, los estilos globales, y te creas un design system, y a día de hoy tienes todas las herramientas en CSS para poder hacer lo que quieras. Tienes el @content,
tienes, bueno, arroba scope creo que todavía no está muy bien soportado, pero tienes millones de formas de hacer las cosas. Tienes web components si quieres encapsular tus estilos en un componente realmente. Puedes hacer un millón de cosas. Entonces, yo creo que es la forma de trabajar y todo lo que no sé hacer eso es lo que te digo, pervertir la esencia del CSS en sí mismo. Sí, lo que sí es, yo coincido con ustedes en el nivel de pureza, ¿no? De la raíz de lo que es una hoja de estilo en cascada y cómo prevenir esa cantidad de duplicidad de contenido que normalmente se llega a través de esos otros paradigmas que tú también, Rafa, estabas mencionando. El problema se complejiza cuando uno no tiene la oportunidad que rara vez ocurre de empezar un proyecto desde cero, sino entrar en un proyecto que ya a lo mejor tiene hasta BM, lo de bloque, elemento, modificador, Yo tienen lo uso, un BEM, sinfín. porque al final BEM es una filosofía de escribir el CSS. O sea, Sí. no es, quiero decir, BEM lo puedes utilizar siempre. BEM lo puedes utilizar con CSS en JS, de hecho, si quieres. Entonces las convenciones de nombres, por ejemplo, que te da BEM, comparados con otras formas en las que se escribe CSS en dependencia del sistema de encapsulamiento que se utilice, incluso de lo ensuciado, ¿no? Que esté nuestro código, por decirlo de alguna manera, a través de lo que dicten bibliotecas de terceros, o si se está utilizando Angular Material, incluso Angular Sí. Material antes de la versión 15, de la manera que no se debería haber usado, empleando un montón de ngDip, de este tipo de selector que ya está obsoleto, de hecho Ujú. ampliamente obsoleto desde hace muchos años, pero como que sigue siendo la solución de emergencia, digámoslo de esa manera, en muchos proyectos legacy que integran bibliotecas de UI a las cuales es difícil acceder en función de los requerimientos de diseño que continuamente evolucionan. Y estamos hablando de, no, de aplicaciones legacy, más bien de aplicaciones que ya llevan un buen tiempo en producción y tienen mucha cantidad de código que ha sido contribuido a través de muchas etapas por diferentes desarrolladores. Ahí es donde se enreda un poco la cosa y es difícil llegar a una dirección técnica que permita saltar de golpe, pero haciéndolo incrementar, utilizando a lo mejor una especie de híbrido, pero sí teniendo una clara visión de a dónde es que se quiere llegar. Y coincido, sí, totalmente con ustedes con la parte de los estilos globales, pero no perdiendo de vista que, por ejemplo, Angular todavía no ha aterrizado bien esta manera de encapsular, porque ustedes saben que el Shadow DOM, esa manera del View Encapsulation, es como que un aislamiento similar al del Shadow DOM de la W3C, pero no lo Sí, es de verdad en Angular. Es como sí, sí, una de sí. esos workarounds que hace Angular para poder encapsular el CSS, limitar el recálculo de estilo, que esa es otra de las, si vamos a ver ventajas, reconocer la fortaleza que tiene y por la encapsulación de estilos a nivel de componente, estamos limitando que el navegador tenga que recalcular toda esa rama del CSS que habíamos mencionado en el inicio, en el contexto al principio del episodio, y solamente hacer ese cambio a nivel de un subnodo del árbol que puede ser gigantesco en el caso de una aplicación real. Y el compromiso técnico es que la implementación actual de Angular no sigue completamente ese estándar web de la W3C, lo que puede que ocurran filtrado de estilos compartidos y una serie de cosas raras que incluso se amplifican cuando estamos utilizando microfrontends, cuando estamos Mm. empleando custom elements en la aplicación, y ahí es donde puede que todo el discurso este de hacia dónde queramos llegar necesite mucho más trabajo de arquitectura, más trabajo técnico. Entonces, yo creo que había un nuevo, mm, para Angular 21, este nuevo sistema de View Encapsulation que se llamaba Isolated Shadow DOM, que se parecía mucho más al real, de verdad, a la especificación, pero eso creo que todavía anda en pañales, como que se está discutiendo. La última vez que chequeé ahí en GitHub
y no ha aterrizado como tal en una versión de Angular. A lo mejor para la 22, para la 23, en algún punto eso converja y ofrezcan una solución mucho más cómoda, económica para todos los desarrolladores. Bueno, lo que te he dicho, para mí el mejor view encapsulation es el none. Y a partir de ahí ya te quitas problemas porque luego estás con el ngDeep y haciendo cosas raras. Yo al final, eso, view encapsulation none y una buena especificidad. Una cosa buena de Angular es que te da un tag. Entonces, a partir del tag puedes generar un montón de especificidad. Y si controlas bien la especificidad con este CSS, ya está, no vas a tener problemas en principio. Claro. Eso solía ser un tema un poquito más complejo, la especificidad. Todavía supongo que tendrá su fricción a la hora de manejarlo, pero eso también puede ser una de las posibles razones por la cual la gente opta por ejemplo, una librería como Tailwind. No tienes que luchar con ese problema. Para mí eso no lo hace razón suficiente para ese cambio total de paradigma. Pero creo que sí pueden haber algunas razones válidas para necesitar el encapsulamiento. Por ejemplo, estamos hablando ahora de Shadow DOMs y librerías de componentes. Y opino que las librerías de componentes están en una posición un poquito más compleja que el resto de los tipos de librerías. Y lo que quiero decir con eso es que si tú expones utilidades como funciones o clases o cualquier otro tipo de objeto, no tienes este problema de filtración. Tienes una función y lo que pasa dentro de la función se queda dentro de la función. Con diseño no te pasa esto. Tienes un sistema de componentes y entonces tienes toda una API secundaria que son los estilos. Puede estar encapsulado, no estar encapsulado, y tienes otra serie de problemas que la programación tradicional, por decirlo así, no tiene. Usualmente, si importas una librería y estás utilizando una función, tú no tratas de manipular lo que sucede dentro de la función, dentro del método, dentro de la clase. Pero con las librerías de diseño sí hacemos eso. ¿Por qué? Porque pues hay una superficie más amplia, que son los estilos, el layout, que aunque no estén expuestas de fábrica, te las exponen así: mira, esta es esta tarjeta, pero tú representa otra cosa visualmente para ti, y ahí esa fricción del implementador, decidir qué puedo exponer para que sea customizable. Lo expongo todo. Si lo expongo todo, entonces tengo que darle soporte a todo. Y ahí entonces se vuelve confuso. Pues sí, a lo mejor hay que encapsular algunas cosas, hay que ponerle scope. Y es complicado. Sí. A mí yo que justamente ahora estoy haciendo un design system para un proyecto que estamos haciendo, una de las cosas que no me gusta de encapsular, en concreto con un design system, sobre todo si va a ser un design system que van a utilizar terceros para personalizárselo 100%, pongamos. Entonces, el problema de encapsular con Shadow DOM es que tú puedes exponer un montón de CSS variables. En algunos casos, por ejemplo, no vas a poder cambiar el layout con un CSS variable, o no vas a poder añadir cierta funcionalidad Depende de ese contrato de código entre la aplicación consumidora y lo que tú estás dejándole que cambie a través de los slots o lo que sea que estás declarando ahí. O sea, al final tú tienes un CSS rígido con variables. Pero si tú el Shadow DOM no está encapsulado, sino que lo que tienes es un HTML, un esqueleto de HTML de un componente, y tú dices, vale, pues este componente, que sepas que en este div o en este section tiene este class, y cuando está en hover se le añade hover no, cuando está seleccionado este section, pues tiene un section.selected o lo que sea, ¿no? La gente sí que puede coger y decir, oye, tu CSS está genial como para tener yo algo de lo que tirar, pero me lo puedo cargar entero y puedo crear yo mi CSS encima del tuyo. Y voy a poder hacer componentes que sean imposibles de detectar. Lo que suele ocurrir es que tú ves unos componentes hechos con Shadcin y sabes que son Shadcin. Porque al final lo que le han cambiado es, pues mira, aquí le han puesto
la tipo un poco más grande. Y aquí le han puesto un border de 2px en vez de no sé cuántos. Y aquí le han cambiado el color. Pero sabes que son CSS. ¿Por qué? Porque Ujú. los has visto tantas veces y son todos iguales y van por CSS variables que sabes que son ellos. Entonces, eso es lo que a mí no me gusta de el Shadow DOM, de que es demasiado rígido porque estás atado a las variables que te están exponiendo. No te dan 100% de libertad para poder tú escribir el CSS como quieres. Claro. Pero bueno, si tú estás contento con ese contrato, la gente está encantada con ChatCDN y lo están utilizando un montón. Si tú estás contento con ese contrato y te parece bien, pues perfecto. Perfecto. Pero yo creo, a mí me gustaría muchas veces poder tener más libertad que quizá estos design systems a través de CSS variables no te lo dan. Por eso también han crecido en popularidad estos sistemas headless, donde no te prescriben ningún layout, no te prescriben nada sobre la Correcto. apariencia visual, sino que usualmente por lo menos en mi experiencia, cuando yo busco una librería de componentes, no me interesa tanto lo visual, si está bonita, si esta librería, si Material es más bonito que Kendo o que Shadcn. Eso. Es que el componente, la interactividad del componente sea completa, como los calendarios, los date tickers. Problema Exacto. complejísimo, difícil de cubrir todas las bases. Estos sistemas headless no tienen ese problema porque ya te diseña, se encarga de la interactividad, de la accesibilidad, de todos esos detalles y tú le pones los colores que tú quieras, el radio que tú quieras, la tipografía que tú quieras. Exacto, y no tienes que estar tuneándolo para que se parezca a la interfaz que ellos te están rígidamente ofreciendo al sistema de diseño que tú al final tengas que, ¿sabes?, que implementar en tu proyecto para poder Sí, hacer que funcione para todo el mundo, ¿no? Tanto para los desarrolladores como los diseñadores del producto. sí. Obviamente ahí hay un coste de añadir el diseño a esos componentes headless, ¿no? Pero yo creo que merece la pena. O sea, si tú lo que buscas es calidad, yo creo que esto te va a dar mucha más calidad final que utilizar un design system por CSS variables, desde mi punto de vista. Además es compatible, o sea, puedes utilizar CSS variables con estos headless, no es Ujú. incompatible. Pero lo que te digo, o sea, yo creo que al final si buscas detalle, que quede exactamente como tu marca lo necesita y tal, yo creo que esa atención al detalle que puedes prestar utilizando unos headless components, creo que es muchísimo mejor. Y los componentes ahí de Angular Aria están escuchando la conversación, Correcto, esperando a continuar siendo totalmente, ampliados en la versión 22 de Angular. totalmente, totalmente. Yo coincido, es decir, nosotros añadimos la capa visual, pero también dependencia de quiénes somos nosotros, ¿no? Si tienes una persona que está atiborrada de trabajo y solamente tiene un ancho de banda para poder trabajar con un tiempo de entrega limitado, posiblemente Kendo o mismo Angular Material o alguna cosa muy, muy opinionated desde el punto de vista visual le vaya a ayudar a cumplir su cometido. Pero si la dirección artística de todo el proyecto es bien precisa y requiere un trabajo visual bien minucioso, Angular Aria y algunos otros componentes de estos LDs pueden servir para dar toda la base semántica, la base Sí, accesible, lo funcional, ¿no? Y nosotros poder incorporar el resto. sí, estoy de acuerdo, 100%. Entonces, con la inminente llegada de funciones SSS, de condicionales SSS, o sea, a través de if, paréntesis, todo esto es nativo ya a la especificación de estilos. El navegador con esto ya puede manejar lógica condicional sin que los desarrolladores tengamos que estar cambiando clases, ajustando cómo es que luce el HTML en función de lo que uno quiera lograr desde el punto de vista de la interfaz de usuario. Y dado que Angular está fuertemente impulsando los signals, el nuevo control flow que ya está estable al 100% con el @if, ¿dónde es que recomiendan trazar la frontera arquitectónica del lado frontend? ¿Debemos seguir calculando el estado visual en las plantillas o es momento de relegar
cierto tipo de resoluciones directamente al motor de render de estilos del navegador. Yo lo que te decía antes, todo lo que podamos pasar a CSS, es que además siempre he tenido la sensación de que lo va a hacer más rápido. Se va a renderizar más rápido con CSS que con JavaScript. Entonces, no es baladí. Y es importante recordar, el thread de CSS va por otro lado que el de JS. Entonces, es carga que le estás liberando JS para que la página se renderice más rápido. Que por cierto, hablando del if no sé si habéis visto, hace unos días alguien sacó un emulator de x86 de Y me una encantó, CPU en microsiervos lo leí. bestial, bestial. O sea, alguien ha hecho un compilador de C en CSS. Las aplicaciones prácticas son limitadas, ¿no? De ese caso de uso en específico, por supuesto, pero Oh, da pues, una ilustración de lo que se puede lograr con CSS moderno hoy en día. sí, y probablemente no sea el rendimiento no sea muy bueno, porque no estará preparado para eso. Pero quiero decir, el thread de CSS va por un lado, el de JS por otro, todo lo que quitas al de JS, que es el que nuevamente tiene nuestra lógica y el que está ahí machacado, pues mejor. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que propone Raúl de tratar de librar el thread de donde se procesa el JavaScript primordialmente. Siempre y cuando se tenga cuidado y no empecemos ahora a poner lógica de negocio en variables de CSS, porque Por ya... ahí iba. Yo estoy Sí, de acuerdo siempre y cuando se respeten los el boundaries, ¿no? contrato. Los límites Sí, de los sí. contratos, dónde va cada cosa. Por ejemplo, nosotros podríamos disparar ahí en la plantilla mucho de lo que el componente o servicios de Angular pudieran tener, pero cada cosa en su lugar, obviamente. La plantilla debe tener fundamentalmente semántica, instrucciones de dónde posicionar elementos y la CSS para la parte visual. Es decir, que si uno empieza a poner condicionales utilizando el if de CSS para hacer cosas que no necesariamente tuvieran que estar en la capa última en la frontera esa visual, posiblemente estemos como haciéndole un sobreuso de esa característica que nos va a golpear en la escalabilidad del proyecto. Pero sí, ir poniendo las cosas donde van para que nuestro sistema tenga esos verticales bien definidos. Y de esta manera podremos, bueno, evitar todo el dilema este de sobrecargar el framework, evaluando estados visuales que el navegador ya puede procesar nativamente de forma más eficiente. Igual sea algún framework JavaScript que utiliza los ifs de CSS en vez de los ifs del JavaScript. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya podría ser, ¿eh? ¿Te imaginas? Y luego, ojo con estas cosas, porque igual el if de CSS tiene un rendimiento malísimo para ciertas cosas. Ya hubo en su momento un poco de movida porque Flexbox tenía problemas de rendimiento, luego lo corrigieron en los navegadores, ¿no? Pero me acuerdo que salió unas métricas de rendimiento de Flexbox y no eran nada buenas. Eh, Ujú. entonces, ojo, cuidado con los ifs, a ver qué tal rinden. ¿Y qué es lo que se hace, por ejemplo, en el caso de los overlays de CDK de Angular? Que normalmente uno los acoplaba para poder solucionar cosas que ya se pueden solventar utilizando el Anchor Positioning nativo, que elimina la necesidad de utilizar mucho JavaScript, pero en proyectos que dependen fuertemente de estas soluciones pre-Anchor Positioning y antes de que existieran todas estas capacidades nuevas de CSS. ¿Cuál es la mejor forma de poder guiar un equipo durante el proceso de transición? ¿Qué recomiendan ahí? Nosotros lo que hicimos, porque hemos pasado por esto, primero no utilizábamos el Angular CDK porque no existía entonces. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicárnoslo nosotros con JavaScript. Y de ahí, cuando salió Anchor Positioning, hicimos un poco de valoración de que lo metemos o no, tal. Al final no lo metimos porque ya el coste de pasar de JavaScript a CSS era un poco alto. Ujú. Porque era un componente que ya hacía muchas cosas, no solo te sacaba el tooltip, ¿no? Quiero decir, hacía bastantes cosas de si el tooltip salía hacia arriba, tenía que salir hacia abajo, etcétera, vale, muchas cosas de este tipo. Y el coste era un poco alto. Probablemente sí que lo tendríamos que haber hecho, pero al final no lo hicimos.
también lo que te digo, o sea, es que al final pues tienes que hablar con producto, ¿no? Y decirles deuda técnica, ¿no? Tenemos esta deuda técnica. ¿Cuánto Exacto. tiempo tenemos para ir aligerando, ¿no? Porque hay que írsela sacando, toda la deuda técnica. Parece que son cosas que, bueno, pero si funciona y tal, no, no, pero es que, o sea, la deuda técnica con el tiempo te va a coger, te va a pillar. O sea, es el tiempo, se te va a echar encima y llegará un día que dirás, ostras, es que esto que estábamos utilizando de CSS está deprecated o no hemos actualizado la librería de Angular y ahora hay un bug y ahora tenemos que actualizar y ahora tenemos las prisas. O sea, no hay que menospreciar la deuda técnica. Tiene que formar parte del coste del producto y esto es algo que hay que negociar con producto. Es donde está la capacidad de liderazgo técnico, de poder entender qué es lo urgente, lo que todavía sigue siendo importante, lo que deja de serlo, para Sí, hacer todo el proceso este de triaging. sí, sí, sí. También yo trataría de analizar un poquito más a fondo, ¿verdad? La compatibilidad, porque pudiéramos decir que ya no necesito CDK overlay porque ya nativamente tengo popover o anchor Mm. positioning, pero realmente eso es lo único que hace el CDK por ti. O sea, si lo sustituyes, lo quitas esto y le pones esta otra API, la API realmente te cumple con todos los requisitos de lo que esta librería de componentes te estaba proveyendo. Y no estoy muy al tanto de cómo está la accesibilidad rodeando estos features nuevos de Popover y Anchor y eso, pero como es uno de los fuertes del CDK, pues por ahí es donde siempre se me va la mente. Sí, tenemos esto ahora nativo, pero te hace todo, cumple con los requisitos de accesibilidad, tiene todos los features de interacción. Y Rafa, tú que estás bien informado de todo lo que tiene que ver con las propiedades anfitrionas del framework de Angular, los host elements, el selector de CSS, el pseudoselector has, el que empieza con dos puntos y después cierra con abre y cierra paréntesis, permite que un elemento padre reaccione al estado de sus hijos. En Angular nosotros históricamente usaríamos ese host binding o emitiríamos eventos para cambiar una clase en el padre, ¿no? Pero ¿hasta qué punto están delegando esa gestión de estado puramente al CSS con ese pseudo selector? ¿Y cuáles son los límites de performance, de rendimiento, de recálculo de estilos al hacerlo en aplicaciones con árboles de componentes súper grandes? Creo que se puede volver un poco pesado. Es un selector con muchísimo poder, muchísima características desbloqueadas de cosas que no podía llevar a cabo antes sin JavaScript o sin otras técnicas. Pero creo que pues, hay que ser un poco responsable porque la complejidad de la búsqueda que se tiene que hacer para arriba, para abajo, si tiene un hijo, incluso dentro del hash puedes usar un sinnúmero de selectores súper complejos que ese cálculo también te lo pueden complicar, así que teniendo un poco de cuidado realmente de qué es lo que estás buscando, si ese elemento contiene otro elemento, que esa relación no sea tan distante, ¿verdad? Como decir, en el body voy a buscar si tiene dentro de un artículo muchos elementos anidados, pues no es necesario. Hay que tener cuidado con qué nivel de relación es el que permitimos que ese tipo de selector nos deje alcanzar. Sí, Vale. yo estoy de acuerdo. Yo lo estoy usando ahora, pero lo estoy usando en relaciones de uno o dos niveles, no más. Porque me parece peligrosillo, sí. Tiene pinta de ser peligroso. Y de hecho es no solamente peligroso, sino súper difícil de implementar. Bueno, si usaron jQuery en su época, recuerdan que ya el Sisal, ese motor de selectores ya lo incluía, pero el rendimiento de Java lo suficientemente que sea como para que el equipo de Chrome no lo integrara de forma nativa e incluso no pasara como tal a ser parte del estándar CSS, producto de la necesidad de que fuera un selector bien eficiente. Y llevó como 10 años, 15 años casi
con una solución óptima para poder desarrollar esto. Creo que fue alguien de Europa, del norte de Europa, si mal no recuerdo. Eso fue una noticia de hace como 5 o 6 años, pero es algo interesante de conocer que a veces hay elementos que aparecen en bibliotecas de componentes de terceros que no están integrados como tal en la plataforma web por una serie de razones, porque no cumplen los requerimientos de Web Content Accessibility Guidelines, estas guías para poder garantizar que ese componente o esa funcionalidad, característica sea bien accesible, pero también depende del rendimiento y que no vaya a degradar el performance como tal de una aplicación. Sí, yo creo que mientras los pongas siempre como en componentes de último nivel, yo creo que es bastante seguro. Pero sí que no puedes hacer como dice Rafael, pues no puedes ponerlo en el body ahí y que te empiece a buscar ahí hasta el último de todos los hijos. Es que no tiene sentido eso. Y hay muchas otras cosas, por ejemplo, que han salido en CSS como el @scope, que ya es una realidad, ya está newly available en el baseline y nos permite de vuelta lo del encapsulamiento, etcétera, pero nos permite aislar estilos a nivel de la hoja de estilo en sí, no de la técnica que utilicemos del lado de JavaScript o a través de un framework de JavaScript para poder hacer esa emulación, ¿no? Angular lleva muchos años, bueno, desde los inicios, y no solo Angular, sino también otros frameworks de JavaScript haciendo esto, pero ya es posible hacerlo en CSS. ¿Qué creen de esto y qué creen de una futura adopción por parte del equipo de Angular, ¿no? como mecanismo interno por defecto del framework que permita aligerar un poco más todo esto del view encapsulation? Hombre, yo creo que Angular lo podría adoptar facilísimamente en vez de utilizar ng-content, utilizar scopes internamente de CSS. Me parecería además bastante buena opción. Quedaría mucho más limpio, menos trabajo en el DOM, porque hay que ir añadiendo un montón de atributos ahí a cada componente, ng-content, ng-content, ng-content. Tiene muy buena pinta esto de scope, la verdad. Si no está PR creado, en algún punto alguien lo hará. Y bueno, hasta que Seguro. no esté widely available, que es uno de los requerimientos que tienen las versiones mayores de Angular para adoptar una nueva capacidad de la plataforma web, hasta ese momento no sería parte como tal de framework, a lo Sí, mejor en modo experimental o algo así, pero yo tengo esa impresión de que en algún punto vaya a poder ser real. sí. Creo todavía no está widely available, ¿no? Scope no sé si hay. Está newly available, A ver, que necesita que pasen 18 meses para que vale. esa característica sea reconocida como widely available. Es decir, Ujú. 18 meses desde la adopción, desde la adopción más reciente de uno de los navegadores Sí, Nearly que fueron los available. últimos que lo soportaron. Ujú. Sí, sí, sí. Normalmente Angular espera a los release candidates para tomar esa decisión desde el punto de vista de cuál sería la retrocompatibilidad con características de la plataforma web, pero no toma nada que esté newly available. Es decir, que si se hace hoy mismo, ese pull request es raro que pueda ser incluido en una de las versiones menores de la 21. A lo mejor ya para la 22 o la 23 pudiera ser considerado, pero bueno, depende, por supuesto, del equipo y depende de los pull requests que se creen con relación a esto. A mí lo que me resultó muy interesante de este feature de Scope, que no lo supe hasta hace muy reciente, es que te permite decir hasta dónde aplica. O sea, hasta ahora en CSS la cascada es de donde lo defines hacia abajo. El scope te deja decir de aquí, hasta cierto componente o cierto selector, no llegues a más de cierto anidamiento o ciertas partes de la página. Y eso está bastante interesante. Sí, está muy guay Sí, eso. es. Yo también lo he visto y está súper bien. Está bien pensado. Bueno, lo mismo que pasa con el tema este que nos va a aligerar un montón ¿recuerdan las decenas de host listeners o todos esos flujos pesados con RxJS que uno tenía que hacer para lograr lo que hoy con la declaración de container type, con scroll state se puede lograr en CSS? También, bueno, llevando a cabo una serie de, de migraciones bien controladas, de transicionar con un buen objetivo
Al final se puede hacer muchísimo para mejorar Core Web Vitals como el INP, que es uno de los que garantiza que la aplicación tenga un nivel de respuesta, de interactividad bien logrado, que es el Interaction to Next Pane. Y hablando de eso, está el otro concepto que normalmente venía siendo manejado por CSS durante muchos años, porque animar transiciones de ruta en Angular requería un manejo casi total de paquete de Angular Animations. Habría que escribir y que documentarse con la documentación oficial de una manera rigurosa. Era complejo lograr hacerlo. Teníamos que empezar a dar triggers a router outlet, pasar metadatos en la configuración de las rutas, usar funciones para tener que orquestar todo ese DOM entrante, los nodos de subnodos, el Document Object Model hacia afuera, pero hoy el Angular Router soporta nativamente la View Transitions API. Esa Web API a través de una función que es la de with View Transitions, que se le puede incorporar a este router de Angular, delegando el trabajo pesado hacia el navegador y a todo el mecanismo de CSS. No sé si todavía exista un caso de uso técnico que justifique retener la sobrecarga del Angular Animation, pero ¿qué recomendaciones darían a aquellos desarrolladores que aún mantienen aplicaciones Enterprise Legacy, que han tenido una fuerte inversión de código en el módulo de animaciones tradicional? No solo para la parte de la animación de las vistas, sino animación en componentes que requieran este paquete de Angular Animation que está ya obsoleto y, bueno, es de la versión 20 y va a eliminarse bien pronto en la versión 23. Sí, bueno, todo lo que sea quitarse paquetes siempre es bueno. Volvemos a la deuda técnica, ¿no? A mí personalmente nunca me gustó el paquete Animations. Lo Nunca mismo. me gustó. Me sabe súper mal porque el tío que lo hizo, que era el finlandés este, me cae súper bien. Pero nunca me pareció que estuviese bien resuelto. Al final acababa haciendo las cosas de otra manera porque siempre vi que el paquete ese me estaba impidiendo hacer las cosas más que facilitándomelas. Exacto, iba por una dirección bien diferente que la dirección que uno esperaba y que realmente resultó, menos mal, la correcta durante todo el proceso este del equipo de transicionar hacia animaciones basadas en CSS. Sí, y, y luego creo que era como, estaba como muy forzado todo, ¿no? Con ese paquete, no, nunca llegó a estar, de hecho, si te fijabas, parecía como otra librería. Es que ni parecía parte de Angular, era una cosa muy extraña. Entonces, no sé, si alguien tuvo la paciencia de utilizarlo en su aplicación Enterprise y ahora es Legacy y tienen que migrar, pues que lo migren, porque es lo que hay. Y si ya han dicho que lo van a deprecar, más Más claro, todavía. más claro que el agua, o sea, porque eso sí que ya puede ser un agujero de seguridad para los tiempos venideros, o sea que, pero sí, nunca me gustó. Yo la utilicé, tuve que usar esa librería de animaciones muy poco, muy poco. E hice todo lo posible por usarla cada vez menos. Incluso si tenía que interponerme con los product managers para decirles, no podemos hacer esta animación sin afectar el performance o sin aumentarnos la deuda técnica, lo prefiero así. Prefiero transiciones simples que quizás con variables de CSS puedas ajustarle, hacer el staggering, ese tipo de interacción, pero por lo general también busqué evitarla, ¿verdad? Y sin ningún remordimiento contra el equipo de Angular ni los implementadores, pero me alegro que ya esté de salida. Igual. Pues sí, necesitaríamos otro episodio adicional para hablar de los Cascade Layers, más sobre Container Queries, sobre los rangos de sintaxis en los media queries, y cómo incorporar esto para que reemplace un montón de código que habíamos escrito de una manera que no, desde el punto de vista del presente, ¿no? Que no es ideal. En aquella época funcionaba, servía a su propósito,
pero no sé si quede, antes de concluir el episodio, algún otro tema sobre el cual no hayamos conversado que valga la pena mencionar. Bueno, siempre recomendaré yo GSAP, para los que no lo conozcáis, GreenSock Animation, si nadie lo conoce y quieren hacer animaciones súper complejas, yo recomiendo mucho GSAP. ¿Cómo lo deletreas, Raúl? GSAP. Ok. Esto es una librería súper antigua, muy antigua, de la época de Flash, es esto. De hecho, lo pasaron de Flash a JavaScript. Y luego añadieron también la parte de CSS. Bueno, ¿Y yo lo has hace mucho utilizado tiempo que con aplicaciones de Angular? con aplicaciones de Angular la he usado, pues esto funciona bien con lo que le eches. Esto es una bestia. Pero bueno, también tiene su peso. Tienes como la Lite, ¿no? Que es más ligera que tal y va por módulos. Entonces le vas añadiendo módulos y vas haciendo que sea más pesado y cada módulo te ofrece animaciones para animar más cosas. Em, Se me ocurre que puedes sacar ahí un poco del código que te genera en CSS e incorporarlo en la hoja de estilos tuya propia para... Ahora hace un tiempo que no la uso. Ahora hace un tiempo que no la uso, pero esto, vamos, o sea, si te vas al showcase es que flipas. Lo que se puede hacer con esto es bestial. Es bestial. Vale. Es otro nivel. Gracias por la recomendación, voy a chequearlo. Y Rafa, ¿tienes algún pick, algo en específico que se nos haya olvidado? Es un muy buen tema, así que si nos queremos preparar para una segunda parte, me apunto. Podemos todavía hablar de container queries, podemos hablar de function, podemos hablar de light dark, que no es muy grande, pero resuelve, tiene su utilidad. Podemos encontrar mucha más tela para cortar de este tema. Y tanto. El ahí al unísono en la evolución de Angular para saber de qué forma podemos aligerar la carga, ¿no? Como tal del Ya. framework y dejar lo más posible para el lado del navegador. Así que, de nuevo, gracias por haber participado acá en esta conversación y nos vemos pronto. Un saludo. Gracias. Chao. Bye. Gracias por escuchar este podcast y espero que te sean útiles los temas abordados durante el episodio. Si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los futuros tópicos relacionados con frontend, interfaces gráficas, arquitectura de software y desarrollo web a través de Angular.